Vamos a orar. Padre Celestial, en este día ahora queremos pedirte que tú nos hables por medio de tu palabra. Guíanos, Señor. Ilumínanos, Padre. Enséñanos, Señor. Te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Uno de los astrónomos más influyentes del siglo XX fue un hombre que se llamaba Alan Sandage. Él hizo varios cálculos que revolucionaron la cosmología. Entre otras cosas, él calculó la edad del universo y cambió la edad aceptada por los cosmólogos por varios miles de millones de años. Hizo otras observaciones, descubrió un asteroide que nadie había visto antes. En fin, era una persona muy conocida, muy respetada, uno de los cosmólogos, quizás el primero durante varias décadas del siglo XX. Pero en 1983, Sandage sorprendió a sus colegas anunciando que se había convertido en cristiano. Y él declaró: el mundo es tan complejo en todas sus partes e interconexiones que no puede deberse al simple azar. En otras palabras, después de observar el universo y conocerlo quizás mejor que nadie hasta ese punto en la historia humana, Sandage dijo: esto no puede haber sucedido por casualidad. Alguien tuvo que haber diseñado esto. Y él encontró en ese diseñador a Dios. Ahora, lo que Sandage descubrió por investigación, la Biblia nos lo enseña por revelación. Sandage observó el mundo y dijo: alguien tuvo que haber creado todo esto. Y la Biblia nos dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y confirma esa investigación. Entonces, hoy vamos a leer lo que dice la Biblia para buscar respuestas a esta pregunta. La pregunta es esta: ¿qué significa vivir en un mundo creado por Dios? ¿Qué significa vivir en un mundo creado por Dios? Y vamos a leer la historia que la Biblia nos cuenta en Génesis capítulo 1, versículos 1 al 26. Pueden buscarlo en su Biblia, va a estar en la primera página del texto bíblico, o lo pueden leer en pantalla. Génesis capítulo 1, versículos 1 al 26. Dice así: en el principio Dios creó los cielos y la tierra. La tierra no tenía forma y estaba vacía. Las tinieblas cubrían el abismo y el Espíritu de Dios se movía sobre la superficie de las aguas. Y dijo Dios: que haya luz. Y la luz llegó a existir. Dios consideró que la luz era buena y la separó de las tinieblas. A la luz la llamó día y a las tinieblas noche. Vino la noche y llegó la mañana. Ese fue el primer día. Y dijo Dios: que haya una expansión en medio de las aguas y que las separe. Y así sucedió. Dios hizo la expansión que separó las aguas que están debajo de las aguas que están arriba. A esta expansión Dios la llamó cielo. Vino la noche y llegó la mañana. Ese fue el segundo día. Y dijo Dios: que las aguas debajo del cielo se reúnan en un solo lugar y que aparezca lo seco. Y así sucedió. A lo seco Dios lo llamó tierra y al conjunto de aguas lo llamó mares. Y Dios consideró que esto era bueno. Luego dijo Dios: que haya vegetación sobre la tierra, que ésta produzca hierbas que den semilla y árboles que den fruto con semilla, todos según su especie.
Y así sucedió. Comenzó a brotar la vegetación, hierbas que dan semilla y árboles que dan fruto con semilla, todos según su especie. Y Dios consideró que esto era bueno. Vino la noche y llegó la mañana. Ese fue el tercer día. Y dijo Dios, que haya luces en la expansión del cielo que separen el día de la noche, que sirvan como señales de las estaciones, de los días y de los años, y que brillen en la expansión del cielo para iluminar la tierra. Y sucedió así. Dios hizo los dos grandes astros, el astro mayor para gobernar el día y el menor para gobernar la noche. También hizo las estrellas. Dios colocó en la expansión del cielo los astros para alumbrar la tierra. Los hizo para gobernar el día y la noche y para separar la luz de las tinieblas. Y Dios consideró que esto era bueno. Vino la noche y llegó la mañana. Ese fue el cuarto día. Y dijo Dios que las aguas se llenen de seres vivientes y que vuelen las aves sobre la tierra a lo largo de la expansión del cielo. Y creó Dios los grandes animales marinos, todos los seres vivientes que se mueven y llenan las aguas. También creó todas las aves según su especie. Y Dios consideró que esto era bueno y los bendijo con estas palabras: sean fructíferos y multiplíquense, llenen las aguas de los mares, que las aves se multipliquen sobre la tierra. Vino la noche y llegó la mañana. Ese fue el quinto día. Y dijo Dios, que produzca la tierra seres vivientes, animales domésticos, animales salvajes y reptiles según su especie. Y sucedió así. Dios hizo los animales domésticos, los animales salvajes y todos los animales que se arrastran por el suelo, según su especie. Y Dios consideró que esto era bueno. Luego dijo Dios: hagamos al ser humano a nuestra imagen y semejanza, que tenga dominio sobre los peces del mar y sobre las aves del cielo, sobre los animales domésticos, sobre los animales salvajes y sobre todos los animales que se arrastran por el suelo. Hasta aquí la lectura de la palabra de Dios. Cada cultura, cada sociedad tiene sus conceptos acerca del origen del universo. Uno puede estudiar cualquier cultura, por más primitiva o avanzada que sea, y siempre va a tener alguna historia acerca de cómo las cosas comenzaron. Una de las leyendas antiguas que circulaba cuando Moisés escribió esto bajo inspiración de Dios, es decir, una de las cosas que creían las personas que vivían alrededor del pueblo de Dios en ese tiempo, era que el universo se creó del cadáver de una diosa muerta. Ese es un concepto bastante diferente del que nos presenta la Biblia. Nuestra cultura tiene otra leyenda. La leyenda de nuestra cultura es que el universo simplemente existe, que nadie lo creó, nadie lo diseñó, simplemente apareció de quién sabe dónde. Pero la Biblia nos dice la verdad. Nos dice que el universo fue creado por Dios con una simple palabra. Y que el universo fue creado por Dios de la nada. Esto significa, entre otras cosas, que Dios no es lo mismo que su creación. A veces hoy en día es muy común escuchar esto. La gente dice, el universo, ¿no? El universo me estaba haciendo así. El universo me decía esto. El universo me respondió así. Y entonces confunden al universo con Dios.
Y Dios no es lo mismo que el universo. Dios lo creó todo, pero Él no, el universo es algo que Él hizo. Dios tampoco es parte de la creación del universo. No, Dios es eterno, Dios es infinito y la creación no. Dios hizo todo lo que existe simplemente porque quiso hacerlo. En el principio Dios creó los cielos y la tierra, y esa frase es la base, es la fundación de todo lo demás que nos dice la Biblia. De esta maravillosa verdad, hoy quiero sacar 3 conclusiones. En primer lugar, alabemos a Dios por su maravillosa creación. Dios ha hecho un mundo maravilloso y cuando lo vemos debemos alabarlo a Él por lo que ha hecho. El cuadro que nos pinta este relato de la creación que acabamos de leer es de algo variado, de algo hermoso, de algo ordenado y de algo rebosante. Porque nos dice, por ejemplo, que Dios llenó el cielo de aves, llenó el mar de peces, de animales marinos. Dios comienza con elementos sencillos y desordenados y luego les va dando forma como un alfarero que hace algo de barro. Dios crea la luz y las tinieblas, separa las aguas para hacer los mares y las nubes del cielo, separa la tierra después del mar y la llena de plantas. Luego cuelga las estrellas y los planetas en la oscuridad del espacio para dar luz en medio de las tinieblas. Llena el mar y el cielo de peces y de aves, y luego llena la tierra de animales para vivir entre la vegetación, y finalmente coloca al hombre, a la humanidad, para ser su representante en la creación. Y cuando vemos esta majestuosa creación de Dios, ¿cómo debemos responder? Debemos alabar a Dios por todo lo que ha hecho. Apocalipsis 4:11 dice esto: digno eres, Señor y Dios nuestro, de recibir la gloria, la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas. Por tu voluntad existen y fueron creadas. Cuando estás viendo un partido de fútbol y tu jugador favorito hace una jugada brillante, ¿cómo reaccionas? Te quedas así, interesante, qué buena jugada que hizo. No, al contrario, sales brincando de tu asiento y gritas y no te importa cómo te ve la gente porque estás emocionado por lo que ha hecho tu jugador favorito. Cuando estás escuchando una música que te encanta, tu canción favorita, alguien te empieza a hablar y dices, shh, estoy escuchando la canción, porque quieres enfocarte en esa hermosura. Cuando pruebas algún plato que algún chef extraordinario ha preparado en un restaurante o en la cocina de una casa y lo saboreas y dices, exquisito, me encanta, esto está riquísimo. Cuando vemos algo bien hecho, sea una jugada o una canción o un plato, lo alabamos, lo apreciamos, decimos, esto está muy bien, felicitaciones a la persona que lo hizo. Pero cuando vemos la creación, muy fácilmente nos quedamos callados. Sale el sol y vemos la hermosura del alba y tengo que ir al trabajo de nuevo. Salimos y vemos una flor y la ignoramos porque tengo mucha prisa. Y no alabamos a Dios por la hermosura de su creación. Y no está mal alabar a un jugador de fútbol o un chef o un artista, pero alabemos mucho más al que hizo posible todas esas cosas. Alabemos a Dios por la grandeza
de su creación. En segundo lugar, disfrutemos de la riqueza de la creación. Alabemos a Dios por su creación y disfrutemos de la riqueza de la creación. Durante cada etapa de la creación, cuando Dios veía lo que había hecho, decía la misma frase: Dios lo vio y era bueno. Creó una gran variedad de plantas y de animales. Todavía los estamos descubriendo. Nos dio muchas clases diferentes de alimentos que podemos disfrutar. Llenó el mundo de colores y luego nos dio ojos para poder verlos. Llenó el mundo de colores y de sabores y luego nos dio sentidos para poderlos detectar y disfrutar. Primera de Timoteo 6:17 nos dice: Él nos provee de todo en abundancia para que lo disfrutemos. Dios ha creado un mundo tan variado y espectacular para que lo disfrutemos. Entonces, cuando es la temporada de los duraznos, disfrútalos. Disfruta la sandía, el café en la mañana. Todos estos detalles que Dios nos ha puesto en su creación para disfrutar, porque esto le agrada a Él. Dios nos los ha dado para que los disfrutemos. Mi madre tiene una perrita. Es caniche, es una perrita miniatura como así de grande. Y todos los días esa perrita come lo mismo. Todos los días come sus croquetas redondas, color café, que huelen muy feo, no sé cómo se las come, pero esa es su comida de todos los días, sus croquetas. Y mi madre se sirve, no sé, un plato de salmón, o unos frijoles, o unos huevos, y la perrita ahí olfateando y con ojos muy grandes deseando, pero lo único que puede comer es croquetas. Y Dios nos podría haber creado a nosotros así. Él podría haber hecho un mundo donde la única cosa que teníamos para comer eran croquetas. Él nos podría haber dado un solo alimento y podría haber dicho: agradezcan que por lo menos eso les di. Pero no, Él nos ha dado una gran variedad de cosas que podemos disfrutar y debemos recibirlo con gratitud. Y en lugar de quebrarnos la cabeza por lo que no tenemos, disfrutemos de la gran variedad de cosas que Dios nos ha dado y que podemos disfrutar. Ahora, en tercer lugar, después de alabar a Dios por su creación y disfrutar de la variedad de cosas que Dios ha creado para nosotros, para nuestro deleite, en tercer lugar, usemos la creación, según el diseño de Dios. Usemos la creación según el diseño de Dios. Cuando Dios creó el mundo, Él puso ciertas limitaciones. Más adelante en la historia de Génesis, vamos a leer que Dios colocó en el jardín del Edén, donde puso a los primeros seres humanos, y esto fue antes de que ellos pecaran, cuando el mundo todavía era perfecto. En ese mundo perfecto, Dios colocó un árbol y les dijo: no coman del fruto de este árbol. De todos los árboles pueden comer, pero de este no quiero que coman. ¿Sí? Entonces, dentro de ese mundo bueno, todavía había prohibiciones. Y eso no quitó de lo bueno del mundo. El simple hecho de que algo exista dentro de la creación de Dios no significa que debamos usarlo a nuestro antojo. Vamos a mirar un ejemplo. La Biblia constantemente nos advierte acerca del uso de embriagantes. Y alguien podría decir: bueno, pero Dios los creó, ¿qué está mal con utilizarlos? Pero si Dios creó un árbol y les dijo a Adán y Eva que no comieran de ese árbol, igualmente puede haber otras cosas en su creación que nos dicen: no los usen, sean sabios, no son para eso. Recordemos a Noé. La Biblia lo registra como el primero en hacer vino. Y cuando Noé se emborrachó con ese vino, trajo maldición
literalmente maldición sobre su familia. Dios creó las uvas, pero Noé les dio un mal uso y trajo entonces maldición. Proverbios 21 dice esto: el vino lleva a la insolencia y la cerveza al escándalo. Nadie bajo sus efectos se comporta sabiamente. Y Proverbios 23, 31 al 32 dice: no te fijes en lo rojo que es el vino, ni en cómo brilla en la copa, ni en la suavidad con la que se desliza, porque acaba mordiendo como serpiente y envenenando como víbora. Debemos aplicar estas enseñanzas que Dios nos da en su palabra a otros tipos de drogas también. La droga principal en los tiempos bíblicos era el alcohol, pero hoy conocemos muchos más. El uso recreativo de estas sustancias no es bueno ni es sabio. El simple hecho de que Dios haya creado una planta o un hongo no significa que debamos consumirlo. Si adoramos al Dios que lo creó todo, debemos usarlo de la manera que Él nos enseña en su palabra a hacerlo. He escuchado a las personas defender su consumo de la marihuana, por ejemplo, diciendo: bueno, pero es que es una hierba que Dios creó. Pero la hiedra venenosa también es una hierba que Dios creó, y yo no veo a mucha gente que la esté consumiendo. Porque entienden, hay cosas que no se deben, no está bien. Entonces sometamos nuestros deseos a la voluntad de Dios y usemos todo lo que Él ha creado con sabiduría y con dedicación. El pecado nos quiere llevar a abusar de la creación, ¿sí? El pecado y el enemigo nos quieren llevar a usar mal lo que Dios ha creado bueno. Pero Dios nos ofrece algo todavía mejor. Porque Dios nos ofrece la presencia de su Espíritu por medio de la fe en su Hijo Jesús. Segunda de Corintios 5:17 dice esto: por lo tanto, si alguno está en Cristo, es una nueva creación. ¿Ves? El mismo Dios que creó todas las galaxias, todo el universo, cuando tú aceptas a Cristo, hace en ti una nueva creación y te hace parte de la creación renovada y eterna que Él está preparando. Cuando nosotros conocemos a Cristo, dejamos lo viejo atrás para caminar en la nueva creación. Un hombre, un reo encarcelado aquí en este estado de Carolina del Sur, describía una vez cómo él solía mirar por las rejas de su celda de noche y observar las estrellas. Él estaba encerrado, era lo único que podía mirar. Pero dijo: una vez yo estaba mirando las estrellas y sentí que las estrellas me estaban mirando a mí. Y ese día el capellán había compartido sobre 2 Corintios 5:17. Si alguno está en Cristo, nueva criatura o nueva creación es. Y el prisionero estaba meditando sobre ese versículo. Luego dijo que las estrellas le recordaban la grandeza de Dios. Pero ese verso le recordó su cercanía. Que Dios no solamente es el Dios allá lejos que hizo las estrellas, es el Dios que está cerca, que se nos ha acercado en Cristo para ofrecernos perdón y transformación y restauración. Y entonces ese prisionero se convirtió en cristiano y dijo: la creación me mostró que Dios es grande. Jesús me mostró que Dios está cerca. Amigos y hermanos, cuando veamos la creación, alabemos al Creador y disfrutemos
de su creación, usándola como Él quiere. Pero sobre todo, conozcamos a Cristo, porque Él nos quiere hacer parte de su nueva creación. Vamos a orar. Te doy gracias, Padre Celestial, y te alabo en este día por la majestad y hermosura de todo lo que tú has creado. Señor, todo lo que haces es bueno, es hermoso, en su tiempo. Y por eso te alabamos, Padre. Te pido hoy, Señor, que nos guíes para poder comprender, para poder vivir dentro de tu creación como tú lo deseas. Pero también mirando, Señor, hacia la nueva creación que tú estás preparando, que podamos conocer a Cristo y caminar con Él. Te lo pido en su nombre. Amén.